prácticamente es la última previo al segundo examen parcial. Así es de que en este momento vamos a compartir la presentación y esto solo se demora pues unos segundos. Les decía, es muy importante, mis queridos estudiantes, que nos pongamos las pilas porque ya viene el segundo examen parcial. Aquí está ya a cargo. Vamos a prepararnos bien, a hacer todo lo posible para que obtengamos la mejor de las puntuaciones, ¿verdad? Bueno, les comento que para el programa se nos ha dado que impartamos justamente una clase de derecho tributario. Vamos a decir que el derecho tributario, pues obviamente es una rama autónoma, realmente aparte de lo que es el derecho administrativo. Eso no lo vamos a negar. No obstante, el programa nos vuelve a reiterar que pues como no existe, llamémosle así, un curso específico de derecho administrativo, puesto que tomemos en consideración que lo que es derecho, valga la redundancia, tributario lo vemos muy poco, ¿no? Vamos a ver nosotros que en lo que es eminentemente lo tributario, pues solo llevamos prácticamente un curso durante toda la carrera. Entonces, por eso, pues es importante el verificar de nueva cuenta, ¿no? Entonces, aquí estamos bajo esta circunstancia y vamos a entrar ya en materia. La primera, pues, es justamente recordar una definición de lo que es el derecho tributario como tal. Bueno, esto es cajonero, ¿verdad? Un conjunto de normas, por supuesto, porque no solamente es una. Y Guatemala, pues cuando hablamos de derecho tributario, pues tenemos que recordarnos de todos los tributos que tenemos que pagar cada mes, cada año. Ya ahorita se nos acerca el pago límite, ¿no? Para el impuesto de circulación y todo esto, ¿no? Entonces, un conjunto de normas, no solo, que el código tributario, no, el código tributario es, por supuesto, el que fija bases aranceles, el que fija cuantías y demás, pero están, por supuesto, todas las demás leyes, no solo hay impuestos, recordamos que tributo no solamente abarca el tema de impuestos, también arbitrios, ¿no? Que son circunstancias, cuotas municipales y, por supuesto, también de carácter las tasas, ¿no? Que también son una especie de tributo que se grava sobre servicios, recuérdense, servicios específicamente que se prestan. Otra de las situaciones pues, que tenemos pues, son las contribuciones por mejoras, pues, que también están incluidas dentro de lo que es el derecho tributario. Entonces, por eso es que decimos conjunto de normas, ¿no? Se refiere, ¿qué dice? Al establecimiento de los tributos. Por eso hace un momento hablé de todos. Impuestos son una cosa, contribuciones especiales, ahí lo estamos leyendo de nueva cuenta en sus pantallas, a las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración, dice, y los particulares. Y hay relación entonces entre, por supuesto que la hay. La relación se da cuando yo vengo y pago mis tributos y los pago a tiempo, o bien incluso, pues si me imponen una multa, pues la tengo que pagar, ahí hay una relación. Si tengo también un crédito fiscal a mi favor, por supuesto, ahí también se concatena esta temática de la relación administrativa que existe, ¿no? Luego, pues tenemos también acá lo que nos dice, ¿no? El cumplimiento o incumplimiento, lo que hace un rato decía, procedimientos oficiosos. De oficio, el Estado, pues es el que nos cobra el tema de los tributos, ¿no? Eso es de oficio. El Estado no tiene que hacerlo a requerimiento, obviamente, el sujeto activo siempre es el Estado, ¿no? Entonces, por ese motivo es de que él es el que lleva los procedimientos. Y estos, pues ya dice, pueden ser oficiosos o contenciosos, ya cuando ni modo, hay circunstancias de que la persona no quiere pagar, pues hay que llevar el procedimiento judicial. Entonces, eso es básicamente la definición, ya haciendo un análisis profundo, por supuesto, de lo que es el derecho tributario. Vamos a hablar brevemente ahorita del tema de la historia. ¿Cuándo nace este tema de la tributación? ¿Cuándo? Bueno, nos tenemos que remontar, por supuesto, a la Edad Antigua. Cuando hablamos de Edad Antigua, yo sé que usted ahorita dice, se le vino a su mente, eso tiene que ver con Roma, Grecia. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Estas fueron, por supuesto, civilizaciones antes de Cristo que fueron muy avanzadas.
Quizá empecemos hablando de la más antigua, ¿no? Porque los egipcios fueron los primeros en los que se registra el tema del pago de un tributo. El faraón, que recordémonos, se consideraba el hijo de un dios, el descendiente directo de uno de los dioses, pues por ser él, ni más ni menos que ese descendiente, eh, las personas, los ciudadanos tenían que rendirle un tributo económico, ¿verdad? Ese es uno de los primeros antecedentes que se tiene, por supuesto, de la Edad Antigua. Estamos hablando, por supuesto, de unos 500, 600 años antes de Cristo, imagínense, cuando se da el primer tema de la tributación justamente con los egipcios. Babilonia también llevó una especie de tributo, aunque el tema de Babilonia pues era más de conquista, ¿no? Fue un imperio que más se desarrollaba en conquista y en la explotación de sus esclavos y demás. Por eso es que no voy a hablar tanto de ellos. Egipto fue el que lo llevó más así porque era un impuesto directo que cobraba el faraón. Luego, pues nos pasamos a Grecia. Grecia ya mejora, entre comillas, esta temática de la tributación. Y justamente, pues en cuanto a las normativas, tanto en Esparta como en Atenas, ya se llevó justamente un tema de tributo a, a, a quien era, en el caso del gobernante, ¿no? Un tributo que era un reconocimiento económico. Por supuesto, en la Edad Antigua tenemos que poner a Roma, el imperio más famoso de la historia y el más corrupto, el más lo que usted quiera, ¿no? Pero nos dejó cosas buenas y malas Roma. Aquí, entre las cosas del tributo, yo sé que muchos dirán, ah, pues eso es malo, ¿no? Pero pues cierto es que un Estado no puede tampoco mantenerse sin ellos. Roma fue quien le da el perfeccionamiento, lo pongo entre comillas, al tema de la tributación, y pues ya, de hecho, graba tributos según el puesto que ocupaban las personas, ¿no? Ya sea cortesano, ya sea si era soldado, ya sea si era ciudadano romano, ¿verdad? Efectivamente ya se les establecía incluso una base impositiva, imagínense. Entonces Roma perfecciona, por supuesto, esta temática durante la Edad Antigua. Luego pasamos a la Edad Media. ¿Cuándo empieza la Edad Media? Desde luego, y no se les olvide, con la caída de Roma. Hay personas, yo todavía escucho, me da un poquito de pena cuando oigo gente que todavía dice, ah, es que Roma, pues si Roma se cayó en el año, y vean, esto es historia, no, yo no me lo estoy inventando, ¿verdad? 474 y 476 es cuando efectivamente se produce la caída del Imperio Romano. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la Edad Media? Porque con la caída de Roma, ¿verdad? Cuando se muere el 90% de la población que estaba dentro del Imperio Romano, ahí, damas y caballeros, es cuando efectivamente pues inicia la Edad Media. Con la caída de Roma surgen nuevos reinos, esos reinos que vienen a crear posteriormente al feudalismo. Entonces, por eso reitero la importancia de fijar ahí el tema de Roma. Algunos dirán, pero yo escuché que había todavía un imperio romano de Occidente, sí, el otomano, pero el otomano ya no tenía ninguna situación que fuera pues de lo de la Roma imperial de César que nosotros conocimos, ¿no? El imperio otomano pues se desarrolló de otra forma, de hecho su capital fue Constantinopla, ¿verdad? Y pues al final de cuentas fue un imperio, insisto, que sí se partió Roma, pero que este ya no llevó a cabo, llamémosle así, el tipo de grandeza de, sino fue más considerado como el otomano, por eso. Al final de cuentas, en la Edad Media, el tributo lo cobra el señor feudal al siervo de la gleba, o simplemente llamémosle siervo. Esto definitivamente viene a marcar otra de las circunstancias que llama poderosamente la atención. Aquí no era directamente el rey se valía de los señores feudales. Entonces ya había una especie de delegación, por así decirlo, ¿verdad? No era como en la época antigua, que el emperador pues directamente, y si bien es cierto, delegaba incluso a los soldados a cobrar los tributos, aquí, haciendo la referencia que decimos,
llama la atención que los que hacen los cobros son los señores feudales y estos pues trasladaban, entre comillas, una parte al rey y una parte se lo quedaban ellos. Por eso es que Roma se convirtió en un montón de reinos, ¿no? Por esa circunstancia de la que estamos ahorita haciendo ver esta llamativa situación. La Edad Media concluye, por supuesto, al igual que todo tiene un principio y un fin, tuvo una etapa, llamémosla así, menos larga que la Edad Antigua, ¿verdad? Y viene muriendo justamente hacia el siglo XV, el llamado siglo de las luces. En el siglo XV la Edad Media termina y abre paso a la Edad Moderna, cuando justamente empiezan a caerse todas las monarquías allá en Europa. ¿eh? Se dan acontecimientos interesantes como la Reforma Protestante de Martín Lutero, como el Renacimiento justamente de las artes, de las ciencias y demás. Eso es bien interesante por la temática de la expansión mental, cómo se da, ya no hay muchas restricciones, ¿no? Aparece, por supuesto, una figura preponderante también en este siglo de las luces, no, perdón, el siglo de las luces es el siglo XVII, discúlpenme, como es que empiezan a caer monarquías, ¿verdad? Grandes reinos empiezan a caer, a dividirse y a crear naciones como tal. Entonces, esta circunstancia llama la atención y abre paso paulatinamente a la Edad Moderna. Una Edad Moderna que pues se empieza a situar realmente desde el siglo XVI para nuestros días. Claro, hay una época ahí de transición, la época contemporánea, llamémosle también, entonces en la cual ocurren distintas situaciones, ¿no? Se da luego la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Con estas situaciones, en esta edad moderna, en la edad en la que estamos, es cuando ya el derecho tributario, pues, se va con todas las formalidades del caso, por supuesto, con el tema de la monarquía, no, de la democracia, discúlpenme, pues el pueblo también dice, yo necesito saber en qué se están invirtiendo mis tributos. Entonces, aquí ya cambió la situación, ya no es solo los abusos que antes ocurrían en la Edad Antigua o en la Edad Media, ¿verdad? Aquí ya hay un poquito más de participación y llamémosle así de exigibilidad también de los ciudadanos, algo que en el pasado no existía. Bueno, ya hablamos de la historia, espero que algunos no se me hayan dormido, pero es importante que también nosotros entendamos cosas del pasado para que pues sepamos qué está sucediendo hoy mismo en el futuro. Ahora hablamos de las fuentes del derecho tributario. Bien, el derecho tributario podemos decir, ay, que tiene fuentes reales, más que eso, vamos a situarnos en dos elementos muy importantes, porque este derecho, digámoslo así, si bien tiene antecedentes, como ya vimos, antiguos, realmente para lo que hoy en día es, lo más importante es que se dé, como dice acá, las disposiciones constitucionales, algo que por supuesto está en nuestra Carta Magna. Sitúa el tema de la situación tributaria, el artículo 223 también nos habla de 228, ¿verdad? Que solo el Congreso de la República es el que puede imponer nuevos tributos, ¿verdad? También las leyes como tal son una fuente absoluta. Ya hemos hablado de fuentes como el código, la ley del IVA, perdón, la ley del ISR, UCI, etcétera. Tenemos los tratados. Usted dirá, pero ¿cómo así que tratados y convenios internacionales? ¿Cómo es que eso grava tributos? Cada vez que un país le abre la puerta a otro para comerciar, pagan lo que son aranceles, ¿no? Se fijan aranceles. O a veces hay tratados, como el famoso libre comercio, que buscaba que se eximiera a los comercios de un lugar para que pues no tuvieran que realizar el pago y en teoría pues eso iba a beneficiar porque iba a traerle mayor inversión a los países, ¿no? Por eso es que, aunque parezca mentira, también los tratados y convenciones internacionales tuvieron esa situación de ser fuente del derecho tributario. Luego tenemos, por supuesto, en una escala por debajo,
los reglamentos, ¿verdad? Siempre que hablamos de reglamentos, yo sé que va a venir a la palabra justamente lo de acuerdo gubernativo. Aunque un reglamento, pues también puede provenir de un acuerdo ministerial. Sin embargo, como es de carácter tributario, normalmente los acuerdos gubernativos que son, por supuesto, como bien dice aquí en la pantalla, emitidos por el organismo ejecutivo, es porque ya existe una ley anterior, ¿m?, que nos está diciendo específicamente, mire, eh, aquí ya está normado porque solo el Congreso de la República puede hacer eso, ¿m?, pero yo voy a colocar ahora en el reglamento cómo es que se debe de hacer el cobro del impuesto, cuánto tiempo se tiene. Cualquier circunstancia que justamente haya podido quedar ahí pendiente, pues lo va a desarrollar el reglamento como tal. Entonces, esas son las dos fuentes: disposiciones constitucionales y legales, o sea, leyes, tratados internacionales y reglamentos, para que se le quede a usted. Entonces, ya sabemos, ¿y qué tipo de reglamentos? Que pues, son los acuerdos gubernativos. Ahora, pues, entremos a ver qué características tiene el derecho tributario. Pues, insisto, esto es prácticamente un repaso para que usted lo tenga en cuenta y se nos quede, ¿no? Solo disculpe, vamos a tomar un poquito de agua. Vamos a entender entonces qué difiere al derecho tributario de los demás, ¿no? ¿Qué lo hace distinto? Bueno, primero, es una rama del derecho público. ¿Y por qué del derecho público? Simple y sencillamente porque es el Estado quien tiene una injerencia directa en cuanto al tema de su regulación, en cuanto al tema de la existencia, llamémosle así, de las normas tributarias como tal. Entonces, por ende, es una rama del derecho público, ¿no? Aquí al Estado no es como cuando sabemos que es derecho privado, cuando las personas particulares pueden negociar entre sí, cuando pueden eh, realizar contratos entre ellos y el Estado no se mete, pero aquí sí, ¿no? Aquí si una persona va a comprar una casa, si es nueva, tiene que pagar el IVA. ¿M? Y si resulta que la casa es usada, pues ya ustedes lo saben, se paga el 2 por millar, ¿no? Entonces, por eso es que es una rama del derecho público. El Estado se dice, tiene usted que tributar, usted tiene que ponerse las pilas, ¿no? Vamos ahora a la segunda característica. Dice que en el Estado ejerce su poder tributario. No entendí por qué estaba esta comita ahí en la fuente de derecho. Eh, ah, en el derecho tributario, resulta que el Estado es quien ejerce su poder tributario. Entonces, es ahí donde uno dice, sí, pues por eso es que al final lo habían colocado de esta forma. El Estado es quien ejerce su poder tributario. Nadie más puede hacerlo. Nadie puede venir y decir, yo voy a cobrarle impuestos a fulano. Bueno, ustedes dirán, pero estamos hablando de extorsiones. Eso es otra cosa. Una extorsión, desgraciadamente, pues, es lo que es, ¿no? Un delito, ¿verdad? En el que la pobre gente, pues, ya no puede ni trabajar en paz, ¿no? Pero eso no son impuestos. Un impuesto, un tributo se traduce en que yo pago algo para que me sea devuelto de alguna forma en algún beneficio, en alguna situación, pues para eso es. Luego tenemos que la tercera característica es que regula, dice, la obtención de ingresos. Por supuesto, no solo es, tiene que pagarse el impuesto tal, no, ¿cómo? ¿Cómo es que se obtendrán? ¿Mm? Hay impuestos directos, como ustedes lo saben. Hablo principalmente de los impuestos porque son los que tienen mayor variación. Hablemos rapidito ahorita de los impuestos directos, que son aquellos que tienen un cobro específico sobre una base. Entonces, en el impuesto, ahorita les hablé hace un rato de uno de los que ya estamos a punto de tener fecha límite de pago, el impuesto de circulación. En el impuesto de circulación, justamente se hace esa situación, ¿no? De que se le cobra única y exclusivamente de una forma directa
a la persona que pues tiene un vehículo, ya sea de 2 ruedas o de 4 ruedas o camiones, lo que sea, ¿no? Entonces, es una modalidad que se obtiene de esa forma. Sencillo, las personas que no tienen vehículo, pues simple y sencillamente no tienen que pagar este impuesto. Entonces, es una, llamémosle así, de las cuestiones a tomarse en cuenta de cómo se obtienen. Con los impuestos indirectos, la situación cambia, porque entonces ahí cuando se regula la forma de obtener, entonces ya sabemos nosotros que esta se da gracias, y recordémonos de esto, y por eso es que se llaman indirectos, porque no van dirigidos hacia un sujeto pasivo plenamente identificado. El impuesto indirecto va para el que le caiga, ¿no? Y por eso el impuesto indirecto, no quiero estar a decir la palabra, ¿no? Para no sonar cacofónico o repetitivo, pero pues el impuesto por excelencia es el IVA. IVA, impuesto al valor agregado. Y hago la salvedad porque yo incluso estaba viendo hace poco que alguien, que era una persona ya que había cerrado en derecho, estaba colocando, siempre que decía, la señora iba a trabajar y lo ponía con V. El impuesto se abrevia de esa manera, IVA, pero el verbo, ¿verdad? Ir no se escribe de esa manera, ¿no? Se escribe con B, no con V. El impuesto, sí, ese es el que se lleva la V. Perdón si estoy siendo muy burdo, pero lo hago porque incluso se los digo, hace poquito vi esa redacción. Es importante pues que también mejoremos en ese punto, ¿verdad? Entonces, como les reitero, eh, en el IVA se reguló que ese no es un cobro que se le hace a una persona determinada. Y por eso es que se vuelve indirecto, porque puede ser para cualquiera. Es que el IVA lo paga incluso aquella persona que ni siquiera tiene obligaciones de tributar. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, un niño va a la despensa, o un adolescente, pues, de 15 años va a la despensa familiar, va a la torre, a cualquier supermercado, para que no digan, ay, le está haciendo publicidad. ¿Eh? Va a cualquier supermercado y ahí pues le hacen el cobro de este impuesto, ¿no? Ya lo está pagando y nítido. Qué bueno, yo sí voy a decir, disculpe. En la década de los 80 eh, era un poquito feo ver que, bueno, también el IVA, por cierto, era como el 7 u 8%, algo así en esa época. Este IVA que fue, por cierto, el impuesto que creó el señor Efraín Ríos Montt. A él agradezcanle que existe el IVA. Entonces, él a través de un decreto ley creó el IVA, impuesto al valor agregado, en el año de 1983. Entonces, cuando una persona decía, vendo tal cosa, más IVA, era bien molesto, ¿verdad? Porque definitivamente usted decía, ay, vale 100 quetzales, por así decirlo, que era un platal, por cierto, para los 80 inicios. Em, entonces tenía que estar haciendo ahí sus cálculos, ¿verdad? De que, no, en realidad vale 108, ¿verdad? O si, algo así estaba el IVA en esa época cuando inició. Entonces, por supuesto, fue subiendo cada vez, eh, fueron regulando de otras formas. eh, es cuando se da ahí en los 90, que el Congreso hace la reforma a la norma y regula de que todos los precios ya debían incluir el IVA, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo entonces esa característica, cómo se reguló la obtención del ingreso, siendo que iba directamente grabado al precio que el público estaba pagando. Entonces, es la explicación profunda que les doy acerca de esta característica. La cuarta nos dice que busca responder al gasto público. Claro que sí. El derecho tributario siempre tiene que ir concatenadísimo del gasto público. No puede separarse, ¿verdad? Porque caso contrario, imagínense si uno está solo tributando
Y esto es algo muy triste en las municipalidades. Máximo, a veces hay sindicatos, no todos, pero sí muchos, que lo que hacen es que quieren que la municipalidad pues gaste absolutamente solo en ellos, que no se invierta nada. Y eso es muy triste, porque por eso están ahí los pueblitos. A mí me encanta mi país, yo estoy muy orgulloso de ser guatemalteco. Por ahí están nuestros pueblitos olvidados, ahí con pedazos de carreteras, con pedazos de parques, todos chucos, no sé, porque realmente no se justifica el gasto público, ¿verdad? Pero debería de ser así. Recuérdamos que nosotros siempre en clases estudiamos el deber ser. Entonces, esta temática de responder al gasto público, pues es algo que debería de ser en esa forma. Finalmente, la característica, esta es la toral, ¿no? La que vamos a decir ahorita porque es un derecho autónomo. Y si es autónomo, usted se preguntará, ¿por qué lo estamos viendo en derecho administrativo? Y esa explicación ya la di al principio, ¿verdad? Pero si alguien se conectó un poquito tardecito, lo volvemos a reiterar. Sucede que no se lleva el curso este en más que un solo semestre, no hay derecho tributario o financiero 1, 2 y 3, ¿verdad? En cambio, derecho administrativo sí llevamos por lo menos 2 en el área sustantiva y uno procesal. Y por ello se tuvo que concatenar para que, dada la relación que hay entre estas ramas del derecho. Pero el derecho tributario es autónomo. ¿Por qué? Porque es un derecho independiente de los demás. Tiene su propia normativa, tiene sus propias características que ahorita las estamos viendo. Esto de regular la obtención de ingresos, esa no la tiene ninguna otra rama del derecho. No la tiene ninguna. Son muy propias, ya se dieron cuenta. Eso de responder al gasto público también es una característica única del derecho tributario. Entonces, cada vez que nosotros le entramos, ¿no? a, a- a ver la temática, eh, estamos verificando, estamos chequeando las características muy especiales que tiene, ¿verdad? Sus propias normas. Hay un código tributario, pues no vamos a entrar ahorita al detalle de verlo y profundizar que es base imponible, no, eso sí ya no, ¿verdad? Tenemos que hablar el tema de las generalidades, porque lo demás ya se vio a lo largo de un semestre, entonces no vamos a pretender que en una sola sesión vamos a poder platicar de todo eso. Hay que decir otra cosa también, el derecho tributario es algo que ven más incluso los señores, se me olvidó la palabra ahorita, esta profesión, auditores públicos, ¿verdad? Los contadores y auditores públicos son quienes manejan mejor la normativa tributaria que nosotros los abogados, pero es importante que nosotros conozcamos las generalidades, ¿no? También es autónomo porque tiene, ya dijimos, sus propias características, su propia normativa y desde luego sus propias fuentes, que es lo que está arribita de esta presentación. Ahora vayamos a chequear la relación que existe entre este derecho tributario y las demás ramas del derecho, ¿verdad? Relacionarse no significa dependencia, recuérdense de eso. Significa, yo puedo decir, y ponemos el ejemplo de nosotros como personas individuales. Cada uno de ustedes tiene la libertad, ¿no? Tiene sus propios principios, sus propios valores, pero usted se relaciona con otras personas, con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Lo mismo le pasa al derecho tributario, ¿no? Que se relaciona con, sin depender específicamente de, o sin ser un derivado de esa rama del derecho. Bueno, entonces, dada la aclaración, vamos a entrar al detalle. Obviamente tenemos que mencionar a lo que regula el resto, ¿no? A lo que manda. Y en este caso estamos hablando del derecho constitucional. El derecho constitucional, desde luego, viene a ser la primera y la más relevante
de las ramas del derecho que se van a relacionar con esta por una simple situación. Ahí lo estamos leyendo y seguramente varios de ustedes ya hasta lo grabaron, ya le tomaron foto, no sé. Voy a tratar de incluso agrandar más, pues, para que lo puedan ver mejor, ¿no? Porque dice, consagra garantías que son de orden tributario, pero que están dentro de la Carta Magna. ¿Como cuáles? Como la legalidad. Y es lo que decía el 228 de la Constitución, el 228, pues. Solo el Congreso de la República puede crear nuevos tributos. Eso, damas y caballeros, es garantía de legalidad. La Constitución Política de la República también nos habla de la proporcionalidad. ¿Cómo así? Claro, no puede ser de que si una persona tiene ingresos mensuales de 25,000 quetzales y pague pues ISR, IVA y demás, pues la persona que gane sueldo mínimo, ¿no? Van a pagar las mismas cuotas de tributo, ¿no? Es más, a una persona que tiene sueldo mínimo no se le puede hacer ningún descuento por ISR, ¿verdad? La ley ya nos dice claramente pues, cuánto es el monto por el cual nosotros tenemos que empezar a pagar, o ya incluso la entidad en la que se trabaja o la empresa, pues ya retiene, porque a veces la misma norma nos regula cuando se es agente de retención, ¿verdad? Nos retienen una cantidad de ISR, que es el 5%, salvo, por supuesto, que si yo me paso de 30,000 quetzales, que me fue muy bien en ese mes, y tributo más de 30,000, pues entonces ya me tengo que tributar el 7%, ¿no? Pero ¿por qué? Digamos, pues, ni modo, estoy obteniendo más ingresos, pues también tengo que tener mayores tributos. Eso, damas y caballeros, es principio de proporcionalidad, ¿verdad? Obviamente no podemos esperar a que un campesino que pues, obtiene una cantidad de plata, incluso a veces mínima por sus cosechas, pues vaya a pagar lo mismo que un empresario, ¿verdad? Luego viene el principio de equidad, equitativo, ¿verdad? De ahí viene del verbo, la equidad, a quienes dirán, pero no, eso es como decir igualdad. Entonces, y hablamos hace un rato de proporcionalidad, entonces, ¿a qué nos referimos a la equidad? Ajá. Ser equitativo es dar las mismas opciones u oportunidades ¿de qué? De defendernos, de poder reprocharle incluso a la autoridad si me está cobrando, ¿verdad? Más, si me está reteniendo más de lo que debe, ¿va? Imagínese que yo tuve ingresos de 20,000 quetzales al mes. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que fuera así. Entonces, si yo tengo ese ingreso eh, y, y- y viene el agente retenedor y me quita el 7%, yo le digo, un momento, ahí vean a qué me refiere la equidad. ¿Cómo así que usted está quitando 7%? Sí, porque usted tuvo mayores ingresos, sí, pero no son mayores de 30,000. Entonces, no son mayores de 30,000. Hay equidad ahí, hay esa forma en la que puedo yo justamente también reprochar. O igual ahora si yo pues tengo poquita plata, ¿verdad? Si gano, que este mes solo 7,000 quetzales o solo 6,000 quetzales, hacen mi descuento de ISR, también y me están quitando de más, yo tengo justamente esa circunstancia equitativa de poder decirle a la autoridad, mire, ahí le encargo, ¿verdad? No solo es para el que paga mucho o el que paga poco, los dos tienen las mismas condiciones de derechos, ¿verdad? Y a eso es a lo que se refiere principalmente esta equidad, el destino al gasto público, ¿verdad? Que es la otra circunstancia que aquí nos describe esta definición de por qué se relacionan. Para eso es el tributo, para el gasto público, que ojalá en Guatemala eso fuera a inversión.
Guatemala tiene un gasto público del 90% de sus tributos y solo un 10% es de inversión. Eso es patético y triste, ¿no? Ahí me da mucha vergüenza cuando escucho a empleados y funcionarios públicos decir, es que en el Estado deberían de ganar uno mejor, uno, el Estado es el que debería de tener los peores sueldos, porque somos un Estado pobre, ¿ah? Esa es la verdad. Y si alguno está trabajando para el Estado, yo también. Y no siempre he estado trabajando para él, desde luego. También he ejercido mi profesión liberal. Pero es que seamos sinceros, Guatemala es un Estado pobre, no un país pobre, un Estado que se ha empobrecido por circunstancias que ustedes ya conocen, ¿no? Principalmente la corrupción, y que gasta más de lo que debería, ¿no? Esa es la temática. Entonces, bueno, eso es la relación entre derechos. Perdone, esos son comentarios ajenos a la universidad rural. Son mis propios comentarios, así que hago la aclaración, no para que digan, ay, en la universidad rural, ¿cómo atacan? Son mis comentarios, ¿eh? Vamos ahora a ver la relación que existe entre derecho tributario y derecho administrativo, que justamente es el que nosotros estamos viendo, ¿no? Vean, derecho administrativo va relacionado en el punto, ya lo estamos leyendo ustedes en su pantalla, porque otorga facultades de administración. Ujú. Para poder, ya dijimos, hacer cobros de impuestos, para poder transmitirlo a hacer mejoras y demás, es que justamente se dan creando derechos de administración como tal. Dentro de la SAT hay esa relación de derecho administrativo como el que estamos diciendo ahorita, ¿no? Entonces, esa es la institución por excelencia que ve la temática relacionada. Y ahí mismo tiene esa relación de crear reglas de funcionamiento. Mire qué interesante. ¿Mm? Como que hay una resolución que se me desfavorece, en la cual me están haciendo un cobro de un cierto tributo, pues yo tengo el derecho para poder impugnar. Eso es administrativo, sin irme todavía a la vía judicial, ¿verdad? Que esa parte. Entonces vemos ahí esa relación que existe, por supuesto, entre el derecho administrativo y lo tributario, ¿verdad? Luego, pues abajo lo vemos que dice que hay mecanismos legislativos, ¿no? Que obviamente utiliza la administración pública para dar vida a lo que es el derecho tributario como tal, ¿no? Porque la administración pública es la que va creando los distintos mecanismos también. O sea, yo pago mis impuestos en línea, yo los puedo pagar directamente en ventanilla de un banco, etcétera, etcétera. Esa es la situación. Sí, vamos a continuar. Dice que también existe una relación entre derecho tributario y derecho procesal. Pues ¿cómo así? Qué calor ustedes. Dice, ¿por qué? Bueno, el derecho tributario es principalmente sustantivo. Es decir, nos da sustancia, nos da descripciones, eh, nos da parámetros, nos da bases, nos da definiciones, etcétera. Pero desde luego tiene una etapa que puede ser procesal, pero no existe, por así decirlo, un derecho procesal tributario, ¿no? Utiliza las normas, los principios generales, la aplicación propia del derecho procesal, ¿verdad? Entonces, es a lo que justamente nos referimos. Entonces, ahí está esta definición puesta, que por eso nos habla de que resulta indispensable, dice, determinar los procesos que deben seguirse, ¿verdad? En cuanto al cobro de, ya sea un juicio económico coactivo, ¿verdad? Que es una de las situaciones que se lleva cuando alguien por ahí, pues, eh, no está entregando bien las cuentas. Y si la cosa no prospera bien en lo procesal, pasamos a la siguiente relación, que es la que más miedo da, con el derecho penal, ¿verdad?
Esto es una de las situaciones que desde luego llama poderosamente la atención, porque uno de los casos más emblemáticos en la historia de nuestro país, que siempre tiene casos que llaman poderosamente la atención, no solo a nosotros los guatemaltecos, sino por supuesto también a la comunidad internacional. Ustedes sabrán el dichoso caso este de la línea, ¿no? Que viene de un tema tributario, ¿no? En el cual ustedes por ahí escucharon que se debe a que los funcionarios y empleados públicos se prestaron a decir, que aquí en este contenedor lo que vienen son pelotas de plástico, cuando en realidad eran pelotas de marca, ¿no? Y lo hacían con ese fin para evadir dinero. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, ya la historia ustedes la conocen, ¿no? Salieron condenada Roxana Valdetti, pues ahí se está todavía dando el proceso contra el general Tito, ¿no? Y pues fue famoso justamente por una de estas temáticas, porque lo penal es, es aquella rama del derecho donde se van a materializar, o sea, a ejecutar aquellas conductas eh, antijurídicas e ilegales, ¿no? Que desde luego vienen a constituir delitos. Entonces, eso es lo que tenemos que poner la preponderancia y es ahí donde ya se relaciona el derecho penal con lo que es el derecho tributario. Entonces, por ahí vemos nosotros de que ser funcionario público, pues no es solo de, y tenga mucho cuidado, según esté por ahí trabajando, solo se trata de firmar porque qué bonito, ¿eh? Tenemos que fijarnos muy, pero que muy bien, porque cuando desde luego no se está entregando un tributo como es o se están haciendo anomalías, el derecho penal está ahí para poder darle la tramitación específica para esta rama como tal. Entonces ya sabemos nosotros que el Ministerio Público es el que empieza a llevar ahí la situación, ¿no? Por eso es que hay una relación entre derecho tributario y derecho penal. Luego tenemos con el derecho internacional. No, no es que devenga solo porque sí, ya esto lo hemos visto en la historia y hace un ratito les platicaba yo del tema de aranceles. Cuando se buscan tratados así como el famoso ese de libre comercio, ay, perdonen ustedes, hoy sí tuvimos un día bien cansadito, pero aquí estamos en la lucha. Creo que a ustedes también les tocó trabajar a muchos muy duro, ¿verdad? Y aquí están esforzándose. Mis felicitaciones y sigamos adelante, ¿verdad? Que a veces bostecemos o estemos cansados no significa que no nos gusta. Estamos esforzándonos porque nos gusta y queremos salir adelante, ¿verdad? Así es de que ya, ese breve paréntesis. Les decía yo, esa relación con el derecho internacional, eh, por este fenómeno que se ha estado viviendo justamente a inicios del siglo XXI, que ya lleva sus añitos, en este siglo XXI, estamos ya en 2022 como si nada, ¿no? Se dio el fenómeno principal, o se ha estado dando porque no se ha concretado al 100% el fenómeno de la globalización, ¿verdad? En tal virtud, pues debemos de tomar en cuenta de que aquí lo que se pretende es, por supuesto, que haya una relación con los países del mundo, que haya un mayor tránsito a nivel internacional, no solo de personas, sino también de mercancías o mercaderías. Y para regular esas situaciones, como bien dice acá, estos supuestos, dices, se cobrará el impuesto de una manera justa, ¿verdad? Porque como tal, pues no podemos venir y hacer solo cobros injustos o porque sí de determinado tributo. Entonces, el derecho internacional va creando esa clase de situaciones, aranceles, que son una herramienta que se utiliza, insisto, para hacer un cobro por el ingreso de una mercancía o mercadería de un país extranjero, cuando se está importando hacia nuestro Guatemala. Claro, también Guatemala paga aranceles, derechos de arancel, le dicen en muchos lugares, para que se dé esa situación de reciprocidad. Y como ya lo dijimos antes, también en el sentido de que cuando hay tratados
en los que le dicen, eh, mire, hagamos algo, si usted no me cobra arancel para vender sus productos en mi país, yo tampoco le voy a cobrar aranceles para vender los productos de mis paisanos en su país, ¿verdad? Entonces, damas y caballeros, eso es derecho internacional. Bueno, 3, nos falta ver un poquito más, así que avancemos. Con el derecho civil, si ya vieron por ahí la microclase de nuestra colega, ella le puso mucho énfasis al decir que había una especial relación entre el derecho civil y el derecho tributario. Recuerdo yo que pues, ella lo ponía así muy en énfasis, ¿verdad? Y es más, lo menciona, y ahí cuando ustedes, si no han visto el videito, pues si tengan la oportunidad de repasarlo, pues se van a dar cuenta que lo menciona con un especial énfasis. Porque, pero ¿por qué, verdad? Si el derecho civil es derecho privado, yo sé que alguno de ustedes ahorita ya lo debe estar cuestionando, y con todo el derecho, con todo el análisis, con toda la seriedad del caso. Qué bueno que lo esté cuestionando, fíjese, porque tiene sentido que lo hagamos. Pero la respuesta es muy sencilla, y ustedes lo saben. En derecho civil, principalmente en el curso 3, ¿se recuerdan ustedes de Derecho Civil 3? Por si no, pues yo les recuerdo ahorita. Es el derecho de obligaciones, ¿no? El 3 es el derecho de obligaciones. Ahí nosotros entendimos una serie de preceptos con los que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, de cómo yo también como persona individual o incluso los que son representantes legal, le tengo que hacer énfasis a todas estas circunstancias, ¿no? Entonces, es ahí cuando vemos nosotros el derecho de obligaciones reflejado en todo su esplendor, ¿verdad? Porque nos dice el Código Civil, ¿verdad? Cuando hablamos del cumplimiento de sus obligaciones, nos refiere de que la única forma normal de que se realice, ¿verdad? El cumplimiento de una obligación es a través del pago, pero también crea figuras como eh, ay, se me escapa ahorita la palabra, la confusión, ¿no? Figuras como la confusión. ¿Se recuerdan ustedes la confusión como una forma de extinguir una obligación? No, van a decir algunos, y si no, van a decir, ahorita ya nos dejó confundidos. Pero por eso es que quise principalmente mencionar a la confusión para que lo dejemos bien claro. Hay confusión, dice el Código Civil. Lástima, ahorita no lo tengo a la mano. Estoy transmitiendo, no le voy a mentir, desde otra oficina. Entonces, hay confusión cuando una misma persona reúne la calidad de acreedor, dice la ley, y deudor. ¿Mm? Ahí hay confusión. Eso lo dice el derecho civil. Y usted dirá, ay, y se da en el derecho tributario, que, que el Estado se vuelva a la vez acreedor y deudor. La respuesta es que sí. Y ahorita vamos a ver el ejemplo. Porque no solo vamos a decir de que, porque sí, y ya, no, no, no. Vamos a dar desde luego. Y voy a poner un caso hipotético. Bien, imaginémonos que pues el Estado de Guatemala tiene un convenio ahí con una persona jurídica. Y la persona jurídica tiene una gran deuda con el Estado, ¿verdad? No le puede pagar, no le puede hacer ningún pago de esos tributos. Eso entonces dice el Estado, ven, ya que no paga, vamos a tener que decirle, señorón, pues definitivamente haga algo. Ah, bueno, señor Estado, fíjese que lo que yo voy a hacer, dice la persona, es dejarle mi casa mejor, ¿no? Hacer una dación en pago y que ahí que queda, de verdad. Entonces viene el Estado y dice, bueno, está bien, se la acepto, ¿verdad? Vamos, se la estoy
Esto es muy raro que ocurra, por cierto, en el Estado, pero hacen el avalúo, ¿sí? Entonces, ese inmueble tiene un gravamen que lo tenía con el Estado. Puede haber sido un gravamen prendario, incluso hipotecario, ¿verdad? Si es que imagínense que fuera un banco del Estado, entiendas el crédito hipotecario, ¿verdad? El que tenga esa situación. Entonces, ahí vemos nosotros que ocurrió la confusión. Sobre ese bien inmueble había un acreedor, una persona individual o jurídica, y sobre eh, esa situación, sobre esos tributos que estaban ahí pendientes de ser pagados y que nunca se pagaban como tal, pues también había, perdón, el acreedor, el Estado, ¿no? Que es el que, y el deudor, la persona individual. Ahora que el inmueble pasó a formar parte del Estado, pues vamos a ver nosotros que se da esa circunstancia y la persona que era el, el, el acreedor, el que es el propio Estado, pasó a ser el deudor. ¿No? Entonces ahí hay confusión, se reunieron las dos características y con ello se extingue la obligación. Ahí está muy, muy sencillo este ejemplo. ¿Saben cuándo también más? Bueno, voy a dar otro ejemplo por si este no quedó muy claro y los dejé más confundidos de lo que estaban, ¿verdad? Hablamos de una herencia. Ahorita muy bueno, y esto es muy de civil. Una herencia. La persona dice, ay, qué bonito que me dejaron una herencia. Eso no siempre es bueno. Y cuando se viene a fijar, resulta que le saldría mucho más oneroso recibir esa herencia que, que poder eh, tenerla y gozar de ella. Ay, no me habían dejado unas casas ahí en herencia, pero puchica, yo, esas casas nunca se ha pagado nada y eso no me sirve a mí. Entonces yo voy a repudiar la herencia. ¿No? Entonces, ¿qué dice la ley? ¿No? Que cuando no se paga y todo esto, se debe de, perdón, en materia civil dice que, bueno, si alguien repudia la herencia, la pueden reclamar. Y digamos, el que la repudió era alguien que incluso tenía testamento. Metámosle más civil todavía, en medio del testamento. Pero recuérdese que alguien tenga un testamento y que sea incluso el heredero universal, no está obligado a recibir esa herencia. Él la puede repudiar. Así lo dice el Código Civil, ¿no? Entonces él dice, no, yo no me quedo con eso, con ese paquetote que me están dando. Yo repudio esa herencia, no la quiero. ¿Verdad? Entonces, diría la ley, bueno, bajo esta circunstancia de que el heredero universal la repudió, ¿a quién le toca recibirla? Al Estado. Entonces, principalmente se va a ir a organizaciones como la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y la Universidad de San Carlos es una entidad del Estado, por supuesto autónoma, ¿no? Pero ahí es donde vamos a ver el tema de la confusión. La USAC no tiene que venir y decirle, ay, y ahora a mí me toca pagarle a la SAT todo lo que debía. Ya no, ya no. ¿Por qué? Porque por confusión, al ser la USAC una entidad autónoma del Estado, ¿verdad? Por confusión, por confusión, se acabó el tributo, ¿verdad? Ya no tiene que estarse pagando. La USAC ya no viene, la SAT no puede decirle, usted págueme la USAC porque es mucha plata. Ya pasó al Estado, entonces ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Ese es el mejor ejemplo que les puedo dar de la confusión. Aunque también está la remisión, ¿verdad? Bueno, en fin, la remisión también es una figura del derecho civil. Y ahorita si hablamos de obligaciones, pues yo sé que nos vamos a pasar, nos daría a las 10 de la noche aquí, ¿verdad? Pero las figuras del derecho civil son las que principalmente tienen esa concatenación con el derecho tributario. Ahorita hablamos solo de las obligaciones que hay de personas, porque las personas individuales están obligadas, pero también las personas jurídicas. Por cierto, mis queridos estudiantes, ahorita que mencioné personas jurídicas, eh, un grave error que yo estaba viendo que un funcionario público estaba sancionando a una empresa
creyendo que estaba con eso sancionando a la persona jurídica. Eso es un horror monstruoso. Porque una persona jurídica puede tener muchas empresas, ya lo hemos dicho. Y ahorita que hablemos de la relación con el derecho mercantil, lo vamos a dejar aún más claro. Entonces, eh, es de prestar esa atención porque las personas jurídicas son las obligadas, ¿verdad? Yo le tengo, digamos, se llama uno el, el amigo sociedad anónima, a él es al que le tengo que cobrar los tributos. Pero el amigo sociedad anónima tiene una empresa que se llama Las Pinturas, allá en zona 13. Ah, el Estado dice, yo voy a imponerle el pago de tributos a las pinturas. Esa resolución está mala. Y cuando el Estado quiera venir y llevar un juicio para ejecutar, no va a poder, porque se está sancionando a una cosa y no a la persona jurídica. Y aquí no hay pierde, ¿verdad? Pero usted dice, siempre fijémonos, ¿verdad? No puedo sancionar yo a una cosa que a una persona jurídica. Recuérdense, el artículo 655 del Código de Comercio nos dice que las empresas mercantiles, y acuérdense, lo voy a repetir, 655, las empresas mercantiles se reputan como bienes muebles. Así lo dice la ley. No lo dice el licenciado Mota, no, porque yo sea, ¿verdad? No me estoy inventando esto. Así lo dice la ley. Y lo dice ahí en el artículo 655 y también, ahí no sé si es el 3 o el 2. También nos habla, dice cosas mercantiles, no cosos, ¿verdad? Sino cosas mercantiles, dice también. Y aparece ahí en el numeral 2 o el 3. Ahorita van a disculpar que no lo tenga tan fresco, pero ahí lo buscan, por favor. Dice, son cosas mercantiles, dice, la empresa y sus elementos, dice. Entonces, nunca confundan una empresa con una persona. Es como confundir al señor Juan con su chucho, ¿no? ¿Quién tiene obligaciones? Juan. Si el chucho muerde a alguien, usted lo está ahora denunciando penalmente por lesiones culposas o hacerle un cobro civil ahí, pues ¿a quién va a denunciar o a demandar? ¿A Juan o al chucho? Pruebe si demanda al chucho. ¿Qué pasa? No pasa nada, un chucho no tiene personalidad jurídica. Lo más que usted puede hacer es darle bocado. No lo hagan, por cierto. Mejor que esa persona sea responsable de su perro, ¿no? Y con ello, pues, ¿por qué? Porque a la persona es a la que se le tiene que sancionar. Y les digo porque ahorita entre la semana vi una resolución así de monstruosa, ¿no? Donde a la persona jurídica no sancionaron sino una de sus empresas. Qué horror, qué horror. Echaron a perder todo un procedimiento administrativo que se había hecho bien, pero porque la persona, y fíjese que era un alto directivo, resolvió mal, echó a perder todo. Qué triste que un abogado no entienda la diferencia entre una persona y una cosa. Aquí está una botella de agua pura, cosa. Aquí estoy yo, persona, ¿verdad? Es igualito con la persona jurídica. Llamémosla así. El agua, almacén el agua, ¿m? Persona jurídica. Los amigos, sociedad anónima, los amigos, o Pérez y Morales, compañía limitada, persona jurídica. Esa es la gran diferencia. Créame que cuando la SAT tiene que llevar un juicio ahí por el pago de procesos de esta categoría y verlo efectivamente, pues tienen ellos que tener muy bien claro que es a la persona jurídica. El domicilio, miren que me estacioné más en derecho civil porque tenemos que hacerlo. Esto es bien importante. Cuando usted en un momento determinado le pida un dictamen, una situación así, usted tiene que entrar a ver esto, ¿verdad? Imagínese que usted de veras vaya a ser abogado en la SAT y usted no sabe, no entiende todavía el diferenciar persona jurídica de empresa.
¿Mm? O el domicilio. Y ahí volvemos a la misma. Ah, es que yo puse el domicilio de la empresa, pero resulta que el domicilio fiscal es el de la persona jurídica, no el de la empresa. Pues fíjense bien, ¿mm? Fíjense bien, el domicilio es muy importante y eso ya nos dice, ¿y quién nos da la definición de domicilio? El Código Civil, ¿mm? La residencia, ¿verdad? ¿Ah? Cuando ya estamos hablando ahora de personas individuales, ¿quién reside en? O cuando ustedes dirán, aparecen dos veces juntas, domicilio y residencia, ¿cómo entender? Bueno, cuando aparecen los dos juntos, es fácil. Domicilio, la circunscripción departamental. Yo tengo domicilio en el departamento de Guatemala. Mi residencia está en ta, ta, ta. Cuando aparecen juntos, eso yo lo tengo que tener bien claro. El pago, ¿no? Las formas en que se puede extinguir, ¿no? Entonces, vean estos elementos del derecho civil. Por eso nos tuvimos que quedar ahorita estacionados ahí, porque nos da los parámetros muy claros y concretos que también se concatenan muy directamente en el derecho tributario. Ya se me está yendo, así que ahí estamos, ¿no? Por eso dice ahí, y muchos otros, pero estas son, yo diría que los más importantes, sobre todo el tema de obligaciones y personas, ¿no? Esos son bien importantes, pero bien importantes. ¿Eh? Entonces, esas son de las situaciones. Bueno, se relaciona también, dice, con el derecho mercantil. Ah, ¿y por qué? Por lo que ahorita estábamos hablando. Dice, de esta materia se toman conceptos como crédito, ¿no? Empresa o sociedad mercantil. Ah, aquí está mejor todavía. Usted dirá, pero ¿por qué hace un rato nos hablaba? Porque, insisto, también el Código Civil a partir del 15, ¿verdad? Nos habla de cuándo hay obligaciones, cuándo se tiene el hecho de ser persona jurídica, ¿no? Por eso lo mencioné. Pero ya es el Código de Comercio quien de una forma específica nos habla de estas temáticas. Nos refiere el crédito, claro, un crédito, ¿verdad? Que es por supuesto una cantidad en favor de nosotros, así lo refiere el derecho mercantil, también se aplica de esa misma forma dentro de lo que es el derecho eh, tributario, ¿verdad? En el mismo sentido se relaciona. No es porque sean dos cosas distintas, o no, no, no. Se habla de esa situación, ¿verdad? En el derecho mercantil ese es el objetivo, ¿verdad? Que lo debemos establecer cuando hay un crédito. Ah, tiene un crédito fiscal a su favor. Uf, qué bien, qué bonito. Eso significa que no tengo que, eh, la siguiente declaración mensual, que haga que pagar toda la cantidad porque tengo un saldo dinerario a mi favor. Eso es crédito. Y no lo que a veces nosotros pensamos cuando lo están llamando a uno también, de que le dicen, tiene un crédito en el banco y aquí no, no necesariamente eso, ¿verdad? Porque después a uno sí se lo siembra el banco cuando agarra esos créditos. En cambio, el crédito del que estamos hablando específicamente ahorita, pues es una cantidad que ya está y que me va a beneficiar, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Y de empresa y sociedad mercantil, creo que ya lo acabo de decir. De hecho, desde la semana pasada o antepasada fue, bueno, una de esas dos yo les hablé mucho, creo yo, de empresa y sociedad mercantil, porque y se lo dije esta semana, escuché a un abogado, bueno, a dos abogados, confundir empresa con sociedad mercantil. Y esta semana veo también que un abogado que está en un alto cargo emite una resolución confundiendo empresa con sociedad mercantil y eso ya no puede ser, ¿verdad? Que los abogados estemos haciendo eso, eso es imposible ya. Acuérdese, si lo quiere ver así, aunque eso no va a ser la respuesta en el privado, ¿verdad? La empresa es el Chucho y la sociedad mercantil es Juan Pérez, ¿verdad? Es porque es persona, esa es la diferencia. Entonces, que se le quede así, pues. Insisto, tampoco esa va a ser su respuesta, ¿verdad? Ya como tal, pues, pero
Es el ejemplo más burdo, más simple que yo les puedo dar siempre. Y es la forma en la que yo trato de que quede claro, ¿verdad? Bueno, cuestiones dice que desde luego forma parte de la aplicación diaria de materia tributaria. ¿Como qué otras dirán ustedes? Bueno, no solo de esto, hablamos también, ahí hace un ratito dijimos título de crédito, ¿verdad? En cuanto a avales, cheques y demás circunstancias que se dan, bueno, en favor de. Ahora bajemos a la siguiente diapositiva. Los principios del derecho tributario. Bueno, hace un rato, si ustedes se recuerdan las características, hablé de la autonomía. Y algunos de ustedes dirán, pero ¿y eso qué tiene que ver ahora con los principios? Disculpen, ya tengo la garganta seca. Bueno, expongámoslo. ¿Por qué? El derecho tributario tiene sus propios principios. Es decir, esto que ahorita vamos a ver son principios que no tiene el derecho, bueno, el de legalidad sí, o sea, lo tiene el derecho penal, el derecho, todos. Pero los otros dos principios, o tres, que vamos a ver a continuación, yo diría que son exclusivos. Y mire, lo voy a poner en énfasis, son exclusivos del derecho tributario. Vamos a hablar de legalidad. Bueno, principio de legalidad, ya sabemos a qué se refiere. Está más que dicho, ¿verdad? Pero siempre pues lo vamos a explicar. Tiene que estar en ley, ¿verdad? Así de simple. Y ahora si lo trasladamos a tributario, más claro todavía. Solo el Congreso de la República tiene la potestad de crear nuevos tributos. ¿Mm? Solo el Congreso de la República, acuérdese. No puede venirse otra entidad o el mismo presidente de la República y arrojarse esa condición, porque constitucionalmente ahí está en el 228, ¿verdad? Y por eso nos dice aquí también, este principio tiene como esencia en la primacía de la ley, ¿verdad? Es decir, que toda norma tributaria debe encontrarse regida estrictamente en cuanto a su creación, aplicación y procedimientos, por supuesto. Siempre tiene que estar en la ley. Todo lo tributario tiene que explicarse dentro de la norma. Una multa en la norma, no que, sí, como usted pagó tal de sus impuestos, tiene una multa de 50,000 que sea, puchis, pero ¿por qué? Porque sí, no, ¿verdad? Tiene que estar regulado porque procedimiento, mire, yo pagué de más mis impuestos, yo me confundí, ¿verdad? Yo pensé que tenía que pagar 100,000 quetzales de impuestos, cuando en realidad eran 10,000. ¿Qué hago? El Estado ya no los devuelve, ¿verdad? Pero genera el famoso crédito. O sea, le dice, pero a su favor, a veces sí lo devuelve, hay que decirlo. Sí, también devuelve, pero normalmente lo que hace es que le dice, y sí que hace, creamos el crédito y usted se le van descontando sus cosas, porque al final el dinero ahí está y tarde o temprano usted tiene que seguir pagando impuestos. A veces también así lo hace. Pero, pues, desde luego, es principio de legalidad que tiene que estar normada esa condición. No solo porque va el muchacho de la SAT y en ese momento se le ocurre, ¿verdad? De que, mire, ¿qué le parece? Porque está en ley, ¿verdad? Entonces, principio de legalidad también nos refiere a esta temática que acabamos de abordar. Bueno, pero insisto, el principio de legalidad lo tienen todos los derechos, ¿verdad? Todos los derechos, eh, todas las ramas del derecho privado y público, pues obviamente tienen que tener su principio de legalidad aplicado a sí mismos. Ahora, capacidad de pago, este sí es muy de acá, ¿no? Yo creo que este es igual, ¿verdad? Este no tiene mucho que explicarse, varios de ustedes ya lo están intuyendo. De hecho, lo expliqué también hace un momento, ¿no? Cuando decíamos que no puede el señor Perico de los Palotes, que gana 50,000 quetzales al mes, pagar la misma cantidad de impuestos que el señor Ronald Trump,
que gana, bueno, como es pobre Ronald Trompudo, ¿verdad? Que gana 3,000 quetzales, ¿verdad? No pueden pagar lo mismo. Entonces, tiene que estar concatenado el tema de la capacidad de pago, ¿verdad? Por eso lo leemos ahí, ¿verdad? Donde dice, en función de la capacidad económica de cada contribuyente. Eso es este principio. Muy sencillo, diría yo, el principio de capacidad de pago, muy necesario, muy interesante, ¿verdad? Y también muy constitucional. Ahí lo buscan, por favor, en la Constitución Política de la República. Ahí está el principio de capacidad de pago, ¿verdad? Bueno, más en el propio Código Tributario, ahí nos habla a lo que se refiere, pero pues en esencia aquí lo estamos chequeando, ¿no? Refiere, ¿verdad?, a la capacidad económica que tiene el contribuyente. Incluso, ¿saben dónde queda? Ahorita me estoy viniendo, me viene a la mente en cuál arbitrio queda muy claro el principio de capacidad de pago. Es con el boleto de ornato. Recuérdese usted que el boleto de ornato es un arbitrio. ¿Mm? Recuérdese, es un arbitrio, no un árbitro, ¿verdad? Es un arbitrio, el boleto de ornato. Y dice, y ustedes lo saben, ¿verdad? Hay de distintos valores y hay quienes tenemos que pagar de tanta cuota, pero ¿por qué hay de 10? Porque ahí lo dice, los parámetros de lo que ganan. Ahí queda muy clarito este principio de capacidad de pago. ¿Verdad? Muy claro. Vamos al tercer principio. Y bueno, porque este de capacidad de pago, creo que siempre he dicho que es uno de los más simples de entender y explicar. Principio de la no confiscación. Esto es bien interesante, porque contrario a lo que muchas personas creen, el Estado principalmente no tiene como esencia, no tiene como fin, no es, y si lo y si no me creen lo del fin, vean ahí los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República. No se busca confiscar, ¿verdad? O sea, privar de los bienes a las personas por medio de los tributos. Algo que, digamos, sí ocurría, y de hecho ocurre en otras legislaciones, ¿no? No es así. Hace un rato yo di un ejemplo de la dación del pago de un inmueble. Lo di como ejemplo, nada más. No obstante, no es eso lo que pretende el Estado a partir de. Normalmente hacen cobros, van a ir creciendo las multas, van creciendo los avisos, pero normalmente no busca esa situación, ¿verdad? Eso para que ustedes lo tengan bien en cuenta, ¿verdad? Y por eso dice ahí, debemos entender que confiscación, primero, aquí está la definición de qué es confiscar. Dice, el acto de privar de un bien a alguno para aplicarlo al fisco. Se llama confiscación. A veces en materia penal gente dice, ay, se confiscó, tal. En materia penal no se confisca, ¿verdad? Se secuestra el bien, se le hace un peritaje, qué sé yo, pero no se le confisca. Realmente en Guatemala no podemos aplicar, y miren que lo vuelvo a repetir, ¿no? La palabra confiscar bien, confiscar bienes, porque no es la naturaleza intrínseca de los tributos el realizar dicho acto, ¿verdad? Por eso se da el principio de no confiscación. Y si usted se fija, cuando hay alguna eh, hay infracción tributaria, pues no se busca, o no ven ustedes ahora que dice, eh, imaginemos una heladería que no ha pagado todos sus impuestos, y se llama heladería Pedrito. Y no van a ver ustedes que porque la heladería Pedrito está atrasado en pagar el YUSI, está atrasado en pagar el IVA, está atrasado en todo eso, ¿no? Ya al año siguiente van a ver que diga cafetería, no, era heladería
Pedrito de la Sata. No, ¿verdad? No dice eso. O le cambian ahí. Yo creo que hay una caricatura irónica de esa de... Hay una caricatura que vi hace muchos años de Los Simpsons, ¿no? Irónica de esto. Y digo es irónica porque en esa sí resulta que al payaso ese le quitan como él no paga sus impuestos, le quitan sus restaurantes y ahora le ponen el nombre. Eso no ocurre, ¿verdad? No, es contrario al principio de no confiscación. Entonces, reitero, el Estado no puede quedarse con empresas, con negocios principalmente, ¿no? Con sus propiedades, sí, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Pero normalmente no es eso lo que busca. Recuerde que el Estado, de hecho, no es comerciante. Y esto está relacionado, está dicho con lo que nos refiere también el Código de Comercio, ¿verdad? Ahí por el artículo 13, ¿verdad? O no, del 10 al 13, por ahí lo van a ubicar ustedes, dice que el Estado no es comerciante, ¿es cierto? Entonces, por ello no se puede estar confiscando, ¿verdad? Bienes para que ahora el Estado vuelva comerciante, no. No es ese el objetivo ni la naturaleza jurídica de lo que se pretende. ¿Mm? Bueno, luego tenemos acá el principio de irretroactividad de la ley. Esto ya lo conocemos también ampliamente del derecho constitucional. ¿Qué dice el 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Ahí lo tienen en sus pantallas. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo, dice, en materia penal. Y no solo, porque ya se aplicó a todos los casos penales, no. Y tiene que favorecer al reo, o si todavía no es reo, aún el imputado. Aún el imputado puede favorecerse de una ley más benigna, ¿verdad? Entonces, solo en materia penal. Volvemos a decir que esto, en tributo, trasladándonos a lo que estamos estudiando, ¿no? Que es derecho tributario, en esta sesión, ¿eh? No van a creer que después vamos a seguir con tributario, ¿no? Esta sesión fue la especial, llamémosle así, en la que tuvimos que abordar la temática de tributo. Pero pongámosle ahí, ¿a qué se refiere? Ya lo intuyeron muchos y yo creo que ya saben a qué me refiero. Disculpe, me estoy ahogando. No es COVID esta vez. Uno con su propia saliva se ahoga. Perdone, que estamos en vivo, yo lo sé. Pero a veces así nos pasa, ¿verdad? Que por algún motivo nos empezamos a asfixiar. Bueno, yo no puedo hacer, o no puede venir el Congreso hoy y crear un tributo que diga, todos los que ganan 5,000 quetzales desde el año 2020 tienen que pagar el 7% de ISR. O sea, que reforme la ley del ISR y que diga semejante cosa, ¿no? Que a todos los que desde el año 2020 ganaban 5,000 quetzales, hay que pagar ahora el 7% de ISR, no se puede hacer. Este principio es vital, ¿no? Claro, yo sé que el tema de la retroactividad de la ley es algo general, es una garantía, de hecho, de carácter constitucional, que se aplica al 100%, ¿verdad? Reiterando, bajo estas circunstancias, ¿eh? No se puede cobrar ni un impuesto. Bueno, usted va a decir, pero si yo estoy atrasado, no pueden cobrarme los impuestos atrasados. No es eso. Eso sí se pueden cobrar, ¿verdad? Aunque recuerde que también hay prescripción, ¿verdad? También si el Estado no se pone las pilas y cobra en tiempo, también sus derechos prescriben, ¿no? Para poder realizarnos a nosotros los particulares reclamos. Pero no es esto a lo que nos estamos refiriendo, ¿eh? Reiterando, no se pueden crear
Eso es básicamente la esencia del principio de retroactividad de la ley. No se pueden crear nuevos tributos, ¿verdad? No se pueden crear nuevos tributos. Para el pasado, no podemos crearlos. Eso es lo que dice la ley. Pero si viene, imagínense, si se le ocurriera, Dios no lo quiera, ¿verdad? Se le ocurriera al legislativo ahorita venir y, subamos el IVA al 14%. Sería, por cierto, una salvajada y una cosa terrible. Pues no podría, pues, para subirlo al futuro, sí, pero para atrás no se puede, ¿verdad? No se puede. Entonces, eso es a lo que se refiere la retroactividad de la ley. Bueno, vamos a hacer una breve síntesis de lo que hoy hemos visto, dado que nos quedó un tiempecito y que vale la pena pues, realizarla así de forma sencilla. Reiteramos que hoy platicamos del derecho tributario, que prácticamente pues aquí hay una definición de lo que es un conjunto de normas, ¿verdad? Que se refiere a todo lo relacionado con el establecimiento de tributo. Ya sabemos que un tributo es, es una obligación que nace para hacer un pago principalmente al Estado y eso se deriva en impuestos, contribuciones especiales, arbitrios, tasas, etcétera. Hablamos también de que en la historia surgió principalmente de civilizaciones como la egipcia, la griega y la romana. Los romanos principalmente pues, fueron los que consagraron esa temática del tributo, ¿no? Es más, hace poquito en Semana Santa recordamos a Jesucristo, quien le decía, cuando le preguntaban, hacía aquella pregunta capciosa, ¿no? De que es lícito dar impuestos al César, y el Señor decía, dad al César lo que es del César. O sea, nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos, muchachos, no nos queda de otra, porque un Dios lo dice, ¿no? Y ya si el otro se lo roba es problema de él, pero nosotros cumplamos. Entonces, eso me vino ahorita a la mente. Tómenlo en consideración si quieren. La Edad Media, vimos ahí que, por supuesto, cuando se caen, sobre todo Roma, que es el último de los grandes imperios, los señores feudales son quienes van realizando, de hecho, hasta casa por casa, como han visto ustedes, quizá por algunas películas, iban realizando el cobro de algún impuesto especial, que se le ocurriera a veces al señor feudal incluso. Era un trato muy cruel y todo esto en esa época, ¿no? Y luego hablamos de la edad moderna, ¿no? Que es lo que ahora tenemos. Una edad donde pues ya se ha liberado un poquito la exigencia, donde ya no se da aquella circunstancia también de dejar a la persona pues sin ropa incluso, ¿verdad? Sino que pues desde luego hay alternativas para poder tributar y verlo de la mejor forma. Vimos también que las fuentes del derecho tributario son principalmente de carácter constitucional y ordinario, ¿no? Pero ojo, porque también resulta que lo internacional juega y hay tratados y convenios que tienen mucho que ver. Y la otra es desde luego con los reglamentos que se van dando, ni más ni menos a través de los famosísimos acuerdos gubernativos. En las características, hay quienes a veces nos dicen, mire, yo confundo las características con los principios. Recuérdese, el principio es algo que sostiene y que fundamenta a una ciencia. La característica es algo que lo define o que lo identifica. Hay diferencias siempre en eso. Recuerde, el principio es una base, ¿verdad? Por eso es principio. La característica es algo con lo que se puede diferenciar de entre, ¿no? Entonces vimos que es una rama de derecho público. Obviamente el Estado participa de forma directa, él es el sujeto activo y por eso es público. Dos, porque dentro de el propio derecho tributario es el propio Estado quien obviamente ejerce su poder, ¿no? Tres, vimos que hay regularización en la forma en que se obtienen los distintos ingresos y vimos cómo se da. La cuarta es que también se busca responder al gasto público. El derecho tributario pretende eso, que se optimice
el tema tributario de la mejor forma. Y la última es la de un derecho autónomo, ¿no? Esta característica nos es muy clara en decir que este derecho pues goza justamente de características muy, pero muy peculiares y principios, ¿no? Digamos, todavía más esenciales, ¿no? Tiene su propia doctrina también, eh, el derecho tributario. Hablamos de la relación que tiene el derecho tributario con las demás ciencias del derecho. Bueno, primero punto con el derecho constitucional, obviamente porque esta norma, esta rama del derecho, perdón, consagra, ¿no?, aquellas garantías constitucionales como la legalidad, proporcionalidad, equidad. Y ahí está en el videíto, ahí pueden ver ustedes los artículos que la colega puede citar. Búsquenlos y subrayenlos, ¿verdad? Esa es la sugerencia. Luego, nos habla del derecho administrativo. Por supuesto, este derecho es el que crea las instituciones y va a arreglar el funcionamiento de la autoridad en materia fiscal. Por eso es que se relaciona con el derecho procesal, porque obviamente cuando termina la fase sustantiva, hay un procedimiento que debe seguirse para el cobro de una obligación, ¿no? Con el derecho penal, porque si ahí sí, si no se cumplió con la obligación, resulta de que sí se convierte en un delito. Eso sí es un hecho. Y luego con el derecho internacional, que como ya se dijo, siempre a partir del fenómeno de la globalización y de los distintos tratados internacionales va surgiendo esa necesidad de también cobrar por negociar, aunque últimamente pues la regla ha sido por países poderosos el decir, mire, no, no, no sea así, no cobren aranceles. Con el derecho civil hablamos muy claramente de sus instituciones como las obligaciones, domicilio, diferenciar personas, ¿no? Y en el área mercantil fue lo mismo. Entonces ahí hablamos sobre todo esa diferencia entre empresa y sociedad mercantil, que son dos cosas bien distintas. También se me olvidaba de los títulos de crédito, pero principalmente del crédito en sí, ¿verdad? La sola palabra, la sola definición es a lo que se refiere. Y concluimos viendo los principios del derecho tributario, que son la legalidad, ¿verdad? Todo tributo, toda situación que devenga de, tiene que estar regulada en la norma. Eso es principio de legalidad. Luego hablamos también del principio de capacidad de pago y decíamos que este es muy único de acá, ¿no? Quien tiene la capacidad de pagar más, tiene que pagar más. De no confiscación, porque lo que no pretende el Estado es él ahora volverse comerciante, ya que el otro no pudo pagar los tributos. Yo recuerdo una época en la que la SAT venía y cerraba negocios, ¿verdad? Pero eso no era confiscación, tampoco. Porque no era que la SAT dijera, va, cierra el negocio y ahora yo lo sigo. No, no. Eso iría en contra del principio de no confiscación. Y hablamos finalmente de la irretroactividad de la ley, ¿verdad? Los impuestos no se pueden poner para cobrar cosas del pasado, sino únicamente a futuro, ¿verdad? Eso es efectivamente la sesión. Bueno, ahí estamos, mis distinguidos estudiantes, distinguidos damas y caballeros. Es siempre un gusto poder haberles saludado en esta